Buenos días a todos. 12:32 del día miércoles 27 de mayo del 2020, actualmente en cuarentena por la pandemia del coronavirus. Nos encontramos en Socioteca, hoy acompañados con, como siempre, el doctor Carlos Orozco y hoy con un invitado muy especial desde Barcelona, el doctor Héctor Silveira Gorski, profesor de la Universidad de Barcelona. Fue director adjunto del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, donde también coordina el área de investigación, migraciones, derecho y sistemas de control. Es profesor de filosofía en la Universidad de Lleida y es el autor de varias publicaciones sobre políticas de migración, internamiento y expulsión de inmigrantes y sobre biotecnología y bioética. Es autor del modelo político italiano, un laboratorio de la tercera vía a la globalización, tecnología íntima y sociedad democrática, bioética y DRET, y es editor de Identidades Comunitarias y Democracia, con contornos y pliegues del derecho, homenaje a Roberto Vergali, que doctor Vergali, que descanse en paz, recientemente fallecido, y una persona muy especial para todos aquí presentes. Gracias. Doctor Silveira, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes, Es lo al mismo. otro lado del Atlántico. Sí, señor. Carlos, ¿cómo estás? Hola Mauricio, hola Héctor. Bueno, muy contento porque el invitado de hoy es una persona muy especial para mí, es un maestro para mí, fue el director de mi tesis doctoral y fue una persona que me permitió conocer a otras personas, no solo a través de libros, sino también personalmente. El profesor Héctor me presentó a su director de tesis doctoral, que tengo ahora en mis manos, que publicó el profesor Héctor en la Universidad de Barcelona, en la edición Universidad de Barcelona. Es este libro que tengo acá, el el modelo político italiano, un laboratorio de la tercera vía a la globalización. El profesor Héctor tuvo una oportunidad única y fue trabajar junto a seguramente uno de los últimos grandes filósofos políticos que hayamos conocido, que fue Pietro Barcellona. Incluso tengo unos recuerdos muy especiales porque compartimos en un curso que solo se hace en Italia y solo lo podían hacer personas como Pietro Barcellona, el profesor Pietro Barcellona, que era un curso sobre malatía y salud, enfermedad y salud, y nos puso a dialogar con médicos, psiquiatras, filósofos, músicos, artistas, y eso realmente fue muy especial. Entonces, estoy muy contento de que Héctor esté con nosotros y también muy emocionado porque es una persona que no solamente nos va a aportar mucho a la conversación, nos va a enseñar mucho hoy, nos va a dirigir un poco nuestras preocupaciones para el futuro, para que pensemos en esas cosas, sino que también sé que es una persona muy amable y siempre muy presta para cualquier cosa, y sé que esto que está haciendo es muy especial para nosotros, que sabemos una persona muy ocupada. Ahora me imagino tendrá más trabajo que nunca, pero con mucho gusto siempre saca su espacio y un espacio, y además con la mejor de las actitudes. Así que Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Carlos. Es verdad que estuvimos en Catania compartiendo ese gran seminario con Pietro, sí, sí. Y tenemos también ahí unas horas de conversación con él, que estoy pensando en hacer algo con eso, ya conversaremos. Y encantado de estar aquí con ustedes, ¿no? Todo lo que pueda, pues me tenéis aquí a vuestra disposición. Bueno, doctor Silveira, ¿y cómo está la actual situación en Barcelona? O sea, ¿cómo se encuentra? Mm, Barcelona está siendo, bueno, estamos un poquito mejor de lo que de las semanas pasadas, que el mes de abril fue terrible. Barcelona está siendo una de las últimas ciudades en salir, digamos, en estas distintas etapas que ha planteado el gobierno de paulatina retorno a una cierta normalidad, porque no va a ser igual que antes, desde luego, porque todos sabemos que
esta epidemia, este virus, estará ahí entre nosotros hasta que no logremos pararlo con una vacuna, ¿no? Bloquearlo, impedir que se desarrolle, que nos enferme. Y por lo tanto, con mucha inseguridad también, con mucha incertidumbre. Barcelona es una de las últimas porque sigue siendo una ciudad, la provincia también, pero especialmente la ciudad, donde hay mucho contagio aún, sigue habiendo muchos fallecimientos y por lo tanto va más lento, digamos, esa vuelta a esa cierta, dicen, normalidad, de funcionamiento de la sociedad con una cierta normalidad en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que es la vida colectiva también. Y aquí estamos. El escenario que tenemos es verdaderamente malo, digamos, por decirlo, no decirlo muy... es malo en todos los sentidos, por el punto de vista económico, el punto de vista laboral, el punto de vista sanitario, esa inseguridad que hay en las relaciones entre las personas, que es lo peor que puede haber, esa gran inseguridad que no nos podemos relacionar, no nos podemos, digamos, de forma como lo hacemos, ¿no? Como seres humanos, y por lo tanto, pues bien, pero aquí estamos también, con optimismo, porque se ha hecho un gran trabajo también, digamos, comunitario, la sociedad española ha respondido de una forma muy responsable. Hubo un confinamiento durísimo durante 6, 7 semanas y bueno, por lo menos se ha conseguido bajar muchísimo el nivel de contagio, se ha logrado de alguna forma que los hospitales, los centros de salud vuelvan a trabajar con normalidad, que puedan atender a las personas enfermas en sus tratamientos, en sus operaciones. Y por lo tanto, bueno, en ese sentido también hay un optimismo en cuanto a respuesta, ¿no? Desde el punto de vista colectivo, ¿no? El tema está en ver si nuestros principales agentes sociales, políticos, van a estar a la altura de los nuevos desafíos. Y para ti, para usted, ¿cuáles son esos desafíos? O sea, ¿cuáles son los más importantes que debemos afrontar? Me podéis tutear, me podéis tutear. No, me da pena. Mis alumnos me tutean, no hay problema en ese sentido, pero bueno, como os sintáis más cómodos. Desafío fundamentalmente, el desafío principal es la salud, desde luego, que yo creo que esta epidemia, esta pandemia, por decirlo claramente, ha evidenciado las grandes carencias en todos los países, en todos. En unos más, en otros menos, pero claramente, como nosotros como colectivo humano, tenemos, digamos, que avanzar muchísimo más en cuanto a atención sanitaria, en lo que es el derecho a la salud de las personas. Tiene que ser reconocido el derecho a la salud como un derecho fundamental, eso es indispensable, pero no solamente un derecho fundamental en el sentido de, lo digo en el sentido no como un mero derecho humano, un derecho moral solamente, sino como un derecho exigible al Estado, digamos, de que toda persona que viva en un determinado territorio, en un determinado país, pueda, en el caso que el Estado, la comunidad en su conjunto, no le ofrezca o no disponga esta asistencia sanitaria a esa persona, que esa persona pueda exigir que se le preste esa asistencia sanitaria como un derecho fundamental de toda persona para poder desarrollar su vida como tal. Ese es un tema central, está vinculado este derecho a la asistencia sanitaria, a la salud, otros dirán, recibe distintos nombres según los ordenamientos jurídicos, como un derecho social y por lo tanto que está vinculado a los recursos, etcétera, 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 pero tiene que ser ya reconocido, como plantea Luigi Ferrajoli, como todos sabéis, como un derecho fundamental, bien, que pueda de alguna forma estar vinculado a esa
asistencia, a esas prestaciones que tiene que ofrecer y que tiene que poner a nuestra disposición, ¿no? Los poderes públicos como algo que necesitamos construir de una manera mucho más sólida, mucho más amplia, para que llegue a todos los estratos sociales esta asistencia, ¿no? Este es uno de los principales desafíos, entiendo yo, que tanto afecta a los países de aquí de Europa como a los países de América Latina, no digamos a África y otras partes del mundo, no digamos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, este es uno de los grandes déficits, uno de los grandes problemas, y todos conocemos, ¿no? Las últimas años, ¿no? Desde que Obama intentó implementar un sistema de asistencia sanitaria más universal, consiguió algo, pero aún así siguen con el propio Obamacare, digamos, que la sociedad norteamericana sigue teniendo 30, 40 millones de personas que no disponen de una asistencia sanitaria como deberían disponer. Y por tanto, es uno de los grandes desafíos es esto. Otro de los grandes desafíos es realmente pues repensar, que ya lo hemos hecho, o sea, realmente lo que habría que conseguir es eso que están ahí en los informes, en las investigaciones relacionadas con todo el sistema de producción de alimentos, de productos, con todo un sistema, digamos, de elaboración, producción, de lo que sería todo aquello que nos alimenta, todo aquello que nos permite llevar adelante nuestra vida. Tenemos que revisar, sobre todo fundamentalmente, cómo lo estamos haciendo, porque como muchísimos investigadores nos están constantemente, como consecuencia de esta pandemia, nos están diciendo, pues posiblemente todo esto que nos está pasando con este virus es consecuencia de nuestra intervención en relación con la naturaleza, con la destrucción del medio ambiente, con un determinado sistema de producción agroalimentario que está suponiendo, digamos, una explotación y una destrucción del medio ambiente, y no digamos de explotación de los animales y de producción digamos, de grano de una forma extensiva, muy contaminante, y de destrucción del entorno natural. Y por lo tanto, tenemos que también, este es otro, entiendo yo, hay muchísimos desafíos, ¿no? Podemos pasar aquí muchísimas horas hablando de todos, pero este es otro, y los instrumentos ya los tenemos, FAO, distintas organizaciones internacionales, Naciones Unidas, nos los están diciendo constantemente, están presentando los informes de cómo habría que transformar todo ese nuestro sistema de producción de alimentos, de relación con el entorno, de producción de energía, de explotación y de uso del agua, etcétera, etcétera. Y sobre todo ustedes que están ahí al lado, ¿no? de uno de los corazones de mantenimiento de la vida en esta tierra, que es el Amazonas, tienen un gran desafío, ¿no? Digamos, de cómo proteger la Amazonía, cómo de alguna forma conservar todo ese entorno natural, que es uno de los grandes desafíos de América Latina en su conjunto y del mundo, ¿no? Pero especialmente de los países que estáis ahí al lado de ese entorno natural, que necesitamos que se mantenga, que necesitamos que se conserve, y que también, por las noticias que tenemos, en los últimos días, semanas, el gobierno brasileño está aprovechando precisamente, es una cosa inadmisible, es una de las grandes, digamos, pero bueno, es decir, es un problema de Brasil especialmente, ¿no? Pero que nos afecta a todos, se está aprovechando precisamente esta pandemia para acelerar el proceso de destrucción de la Amazonía. O sea, es una cosa realmente que clama al cielo todo lo que se está realizando. Por tanto, este es otro desafío, que podríamos ya implementar nuevas maneras, comenzar un proceso, un ciclo de producción diferente, sobre todo conservando la naturaleza, manteniendo el medio ambiente, los recursos naturales, sin una explotación tan salvaje en la que estamos viviendo, hemos estado viviendo las últimas siglos, diría yo, pero especialmente décadas.
El otro desafío es a nivel institucional, y esto luego lo vamos a vincular o lo relacionaremos con otros temas que me vais a plantear. Digamos, no estamos dotados de las instituciones políticas imprescindibles para hacer frente a fenómenos de este tipo. Claramente se ha evidenciado a nivel internacional una gran laguna, vacíos inmensos. La Organización Mundial de la Salud no está a la altura, debería estarlo, deberíamos comenzar por ahí, posiblemente, pero también otras organizaciones internacionales que deberían intervenir más, deberían estar mucho más coordinadas, deberían de alguna forma tener un papel mucho más importante de gobierno y de dirección, que es lo que precisamente ha faltado. Ante esta pandemia, cada país al final ha hecho lo que ha considerado de la mejor manera que ha podido, siguiendo el ejemplo de otros, pero esto realmente ha causado mucho daño, ha faltado mucha información también, se ha llegado muy tarde, se ha afrontado, digamos, no se han tomado medidas cuando se deberían haber tomado. Esto es uno de los grandes temas, es una de las grandes cuestiones de la responsabilidad de aquellos que estaban ocupando cargos, que estaban de alguna forma dirigiendo estas organizaciones, porque se ha evidenciado que ahí ha habido muchas carencias, muchos errores. Uno de los grandes problemas que ha tenido España es que España, teniendo sobre todo el foco mirando lo que pasaba en Italia, y también con la perspectiva de China, ¿no? Este es uno de los grandes temas que habrá que dilucidar en los próximos meses, o no sé cuándo será posible hacerlo, pero claro, también esto afecta a grandes potencias como China, que puede adoptar una actitud de negación total o de no colaboración. Ya veremos cómo se plantea este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en España se tenía que haber tomado medidas mucho antes, porque cuando se dieron cuenta, el virus ya estaba, de alguna forma se había diseminado, había contagiado a muchísimas personas, pero centenares de personas, y los responsables científicos, políticos también, los expertos, digamos, no tenían digamos, esa evidencia como tal. Por tanto, y eso fue como causa de una serie de limitaciones, una serie de problemas importantes, y sobre todo por este problema de falta de coordinación y falta de elaboración de protocolos de actuación mutuos, etcétera. Por tanto, ha habido una gran improvisación, y eso también, claro, es muy fácil decirlo después, como se suele decir, pero bueno, esto ha tenido unas consecuencias inmensas en cuanto a vidas humanas y en cuanto a lo que sería nuestra vida, ¿no? Como colectiva, o sea, nos hemos empobrecido todos, o sea, tenemos una situación que ya veremos cuál va a ser nuestro futuro, cuándo realmente lograremos salir de esta situación tan mala en la que nos encontramos como consecuencia de esta enfermedad. Por lo tanto, ahí hay un tema importante, que es repensar las instituciones a nivel internacional para que esas instituciones, no es un tema nuevo, este es un tema ya que se viene insistiendo también desde hace mucho tiempo, pero que no logramos avanzar como colectivo humano, como no logramos, y es muy probable que tampoco avancemos ahora, tal y como están las cosas, ¿no? Con un presidente en Estados Unidos que debería tener otro tipo de actitud, otro tipo de predisposición ante esta gravísima enfermedad, pero tiene otra contraria, o busca o pretende precisamente destruir lo poco que hemos logrado construir, ¿no? A nivel de organizaciones internacionales, para que puedan actuar, puedan intervenir, puedan ayudar sobre todo en aquellos países más desfavorecidos, a afrontar esta situación gravísima desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de lo que sería la vida en esas sociedades, en esas comunidades. Por tanto, hay un desafío muy grande en cuanto a lo que sería dotarnos de instrumentos jurídicos, políticos, institucionales, imprescindibles para que
cuando volvamos a encontrarnos, que nos volveremos a encontrar, ¿no? Y todo el mundo nos lo está diciendo, los expertos científicos nos están constantemente recordando que de aquí a 20 o 15 o 20 años tendremos un problema gravísimo medioambiental que nos va a suponer un desafío inmenso también como convivencia y tenemos que comenzar a tomar medidas, ¿no? No tenemos, el gran problema es que no tenemos los instrumentos políticos, jurídicos imprescindibles que deberíamos tener para afrontar el desafío medioambiental, para afrontar este tipo de situaciones gravísimas como esta pandemia, y no tenemos los instrumentos fundamentalmente para proteger y garantizar el bien común. Este es un tema que a mí me viene interesando en los últimos años, está directamente relacionado con lo que serían las instituciones propias políticas del Estado de Derecho, de un Estado de Derecho democrático, y en ese sentido también aquí hay un gran desafío, y esto si queréis luego podemos profundizar más ante esta cuestión. Hay más cuestiones, posiblemente me dejo otras cuestiones importantísimas, pero para no hacerlo muy largo, yo me quedaría por ahora con estas tres cuestiones. Sí, sí, doctor Silveira, en lo personal también comparto esas ideas y pues trae mucho como atención la efectividad de los organismos internacionales, la efectividad de los organismos nacionales y pues las conciencias colectivas que se manejan y cómo nuestra democracia a veces nos falla. Pero el día de hoy usted nos presenta con un artículo que a nosotros nos gustó mucho y el link va a estar en la descripción para los que nos estén viendo en YouTube. Y este es titulado La Universidad Vaciada por Carlos Fernández Liria en el portal de Cuarto Poder, portal en el que usted también participa y me parece muy interesante y hablaremos de eso luego. Pero en este artículo habla sobre un movimiento anti-Bolonia y una revolución estudiantil, una revolución educacional, no estudiantil, una contrarrevolución estudiantil. Y pues en lo personal no conozco el contexto histórico exacto, entonces me gustaría que nos explicara un poco a mí y a los oyentes sobre qué es este movimiento, qué fue lo que pasó. Sí, digamos, se llama así Bolonia porque se inició fue como respuesta a un nuevo modelo universitario que se planteó en la Unión Europea. En la ciudad de Bolonia se juntaron ahí una serie de responsables, digamos, de educación, en este caso universitaria, a nivel europeo, y lanzaron un nuevo proyecto de redefinir, reorganizar en el fondo la universidad a partir de ese modelo de Bolonia, que consistió básicamente en establecer una serie de medidas de asignaturas por créditos, establecer una serie de, sobre todo, de un replanteamiento de la duración de los estudios universitarios, una reducción de, antes eran 5 años, luego se pasaron, hubo propuestas de hacer 4 o 3, ¿no? Grados de 3 años o grados de 4 años, eso luego cada país y cada en este caso a veces cada autonomía o región incluso adoptaba un determinado modelo, o incluso con variaciones en las propias regiones entre distintas universidades que adoptaban un modelo u otro. Y básicamente lo que ese movimiento anti-Bolonia, digamos, que fue un movimiento muy importante estudiantil, pues intentaba contrarrestar la implantación de estas nuevas medidas, porque a pesar de que se vendieron o a pesar de que se presentaron con una serie de promesas de que se tomarían, digamos, se llegaría a conseguir, digamos, una universidad o un sistema universitario con aulas más pequeñas, con mayor trabajo de los profesores con los alumnos, etcétera, etcétera. Esto realmente no fue así, sino que la pretensión era otra, en el fondo, era una mayor adaptación, y este es uno de los grandes problemas constantes, presentes en la universidad, al menos española, pero lo que es común a otras universidades de otros países,
constantemente tiene que estar afrontando, que es su adaptación al modelo productivo, que la universidad realmente sea una institución funcional a lo que sería la sociedad, se dice, y esto, claro, abre las puertas a que se pongan en marcha iniciativas que poco a poco han ido, en su momento el Plan Bolonia fue un movimiento importante, un vaciamiento y una erosión importante del modelo universitario, digamos, como, bueno, como algunos los entendemos que debería seguir siendo o se debería seguir manteniendo. Y el gran problema, y bueno, y de ahí este texto que compartí con Carlos en su momento y que lo ha compartido con vosotros, lo que se está, porque ha habido aquí una iniciativa, como veréis, ese texto es una respuesta a un proyecto de reforma universitaria que pretende, o en su momento, bueno, hace poquísimo, imponer en marcha, ¿no? El nuevo gobierno en España. Este artículo intenta de alguna forma plantear una serie de cuestiones importantísimas, porque en ese proyecto, en ese borrador de propuesta de reforma de la ley universitaria, se evidencian una serie de problemas y fundamentalmente se quiere aprovechar, sobre todo, esta situación trágica en la que estamos y que nos ha obligado a todos a comunicarnos a través de las nuevas tecnologías. Se quiere aprovechar sobre todo fundamentalmente a quitar presencialidad o a eliminar presencialidad, o sea, de los profesores con los alumnos en los seminarios, en las aulas, que es una de las cosas más importantes que deberíamos conservar, porque ahí se crea todo, digamos, una forma de vida y una forma de aprendizaje que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar y nos deben ayudar, pero no pueden pretender sustituirnos. Esta es la cuestión. Y cuando se pretende que las nuevas tecnologías sustituyan a los profesores y detrás de estas pantallas y de estas cámaras luego haya otro tipo de personas que podrán estar haciendo, no será el mismo trabajo desde luego, pero se pretende que estén ahí ocupando, realizando un trabajo que no va a ser realmente el del profesor, que pretende transmitir unos conocimientos, crear conciencia crítica a los estudiantes, una capacidad de aprendizaje autónomo por parte de ellos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, este podría ser otro de los grandes desafíos, es decir, estar un poco alertas de que estas propuestas de reforma universitarias que están ahí siempre debajo de la mesa y que lo que buscan es reducir costes, transformar esos espacios que son las universidades, las facultades, espacios de conocimiento, de saber, pero también especialmente de creación de personas autónomas, críticas, capaces de tomar también posiciones muchas veces de defensa de lo público, de defensa de la enseñanza, de defensa de otros derechos, como siempre han sido los movimientos universitarios, estudiantiles, no solamente universitarios, sino estudiantiles en general. Pues ahí también hay una pretensión de acabar con eso, transformar ese sistema universitario que ha sido ya muy tocado, que ha estado ya muy reformado, porque lo que se pretende sobre todo con estas propuestas, y de ahí también la importancia digamos, del papel de unos determinados intelectuales, de unos determinados académicos que pretenden implantar un modelo que pertenece a otro tipo de sociedades, como puede ser Estados Unidos, Gran Bretaña, que tiene un sistema universitario diferente al nuestro, muy respetable y que nadie cuestiona. Bueno, podríamos cuestionar el nivel digamos, de los costes impresionantes y el elitismo que muchas de estas universidades de alguna forma ponen en práctica y por tanto, con todos los graves problemas, como todos sabemos, de acceso de miles de personas
de estudiantes que podrían estudiar en la universidad, pero que no pueden porque no pueden pagarse su formación, porque tiene un coste altísimo. Digamos, es un sistema de universidades privadas que en ese sentido tienen un modelo de funcionamiento muy diferente a las universidades públicas o las universidades privadas que están también subvencionadas muchas veces por los estados, muy diferente a los que tenemos nosotros aquí en América Latina, etc. Por tanto, ahí hay un desafío también por tener las ideas claras, sobre todo tienen que tener digamos, nuestros equipos de gobierno de las universidades tienen que tener las ideas muy claras, tienen que estar alertas, porque muchas veces de una forma solapada, de una forma indirecta, se van haciendo pequeños cambios que luego tienen repercusiones muy grandes. Por supuesto. Y pues, o sea, todo esto, yo creo en lo personal que el artículo quiere hablar sobre los efectos negativos de la globalización en la educación. Y pues esto es uno de ellos. Pero, o sea, ¿en qué otras ocasiones se ha visto donde la globalización ha afectado negativamente a la educación? ¿Y qué pros ha tenido? Porque no todo es negativo. No, no, claro que no todo es negativo. O sea, una de las fenómenos más interesantes, digamos, es precisamente la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pero también ha habido programas con América Latina muy importantes, sobre todo a nivel de posgrado y a nivel de doctorado, de posibilitar, ¿no? que haya ese intercambio, esa comunicación entre distintas universidades, estudiantes, profesores, que han de alguna forma se han trasladado o han venido aquí, como en su momento vino aquí a estar con nosotros Carlos, a tener una formación, realizar su investigación, su doctorado, como tantos otros miles. En ese sentido, el fenómeno de la globalización, al permitir ese mayor tránsito, ¿no? Y facilitar ese intercambio, ¿no? En ese sentido, entre distintos países y universidades, eso es algo positivo y eso es algo que hay que mantener y hay que intentar consolidar y hay que intentar también, digamos, pues seguir realizando, ¿no? Y incrementar sobre todo. Esto es central, fundamental. Ahora, fundamentalmente, digamos, esto va unido a más cambios, ¿no? Digamos, no solo es una cuestión particular, individual del sistema universitario ante la globalización, sino que los cambios que está promoviendo la globalización económica del capitalismo a nivel internacional, entre otras cosas, está afectando al sistema universitario. Pero entre otras cosas, hay más elementos de la sociedad, etcétera, del sistema de producción, del ámbito laboral, etcétera, que también están siendo radicalmente afectados, ¿no? O han sido ya radicalmente afectados. Y el sistema universitario está ahí, digamos, como un elemento más de ese proceso de globalización económica, que ese proceso de globalización económica va de alguna forma, así como se va realizando cambios importantes en el sistema productivo, al mismo tiempo va acompañado, como diría Sousa Santos, ¿no? de toda una cultura, de toda una ideología, de toda una forma de pensar, de cómo tiene que funcionar la sociedad, de qué derechos tienen que tener las personas, de cómo hay que pensar el Estado de Derecho, de qué tipo de democracia hay que implantar. Es decir, ese proceso de globalización no solo es una cuestión económica, de cambios en el sistema de producción, de la forma de producir, de cómo se fragmentan las fábricas, de dónde están los centros de creación intelectual y luego de todo el proceso de creación manual, de producción manual, etcétera, etcétera, o técnico manual, etcétera. No solamente es eso, sino que al mismo tiempo eso va acompañado de todo un gran ámbito, digamos, ¿cómo diría? De un gran sistema cultural, político, va acompañado que pretende eso, pues colonizar, implantar, transformar otras culturas, otras comunidades, y esa es la gran pelea, y entre otras cosas, por ejemplo, con el mundo musulmán, digamos, ¿no? que
los estados, en una parte, no todos, pero una parte de esas poblaciones, lo que busca precisamente es, por más crítica o observaciones, cuestionamiento que podamos hacer a estos grupos y cuestionar estos grupos como tal, en cuanto a su ideología y en cuanto a sus valores, se produce ese enfrentamiento de una forma muchas veces terrorífica. No sé si me he explicado en este punto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay bastantes temas que me gustaría tocar respecto a esto. Uno es, pues, o sea, mientras estaba leyendo el artículo, enseguida escribí universidad como negocio, como para entrar a ese tema, y enseguida el autor pasa directamente a lo que yo había pensado. Y, pero actualmente en Colombia, eh, especialmente, bueno, sí, en toda Colombia, y pues tenemos un caso aquí muy cercano a nosotros en la universidad, que es la Universidad del Atlántico. Existe una crisis en las universidades públicas, y creo que esto también es algo global. La universidad pública se ha debilitado fuertemente ante tanto malas administraciones como un cierto sentido de que está siendo abandonada por los mismos estudiantes o por los mismos profesores. O sea, ya se siente como si fuera un proyecto fallido, y por muchas personas que no dimensionan las capacidades que estas puedes tener en una sociedad. Y quería que habláramos un poco sobre o sea, esa crisis que creo que no solo existe en Colombia, creo que existe a nivel internacional. Y pues, ¿qué opina usted al respecto sobre esa crisis en específico? No conozco ese proceso colombiano. O sea, una de las cosas que pretendía hacer precisamente en el viaje que tenía programado con vosotros era abundar más en el conocimiento de la realidad colombiana, entre otras cosas, de toda la cuestión de la enseñanza, de la universidad, etcétera, que a mí me interesa mucho, pero no tengo una información directa de la situación por la que se está pasando, especialmente en Colombia, pero diría que pensando lo que fenómenos que están pasando aquí y que afectan directamente a mi universidad, etcétera, pues nosotros tenemos un gran desafío como profesores y como los alumnos, pero todos aquellos que estamos de alguna forma vinculados a esa institución universitaria, que es mantener esa universidad y mantener el buen prestigio de la universidad. El gran problema es los fondos públicos, los recursos públicos, porque claro, en el momento que eh, gobiernos de todo tipo, especialmente de neoliberales, de tendencia neoliberal, de tendencia, digamos, más conservadora, que tiene una determinada concepción, digamos, que yo no compartiría de lo público y de la necesidad de lo público de mantener un sistema universitario público. O sea, no estoy cuestionando que pueda haber un sistema universitario privado, puede haberlo, pero lo que no es justo, lo que no es correcto es precisamente perjudicar al sistema universitario público para acabar beneficiando al sistema universitario privado. Esto es lo que es inadmisible y es un poco el fenómeno que es constante, ¿no? Digamos que no, es que no funciona bien la asistencia en los hospitales, que los hospitales públicos no son buenos. Pero claro, ¿por qué no son buenos? Porque en su momento se les dejó de dotar de recursos, de aportar recursos económicos por parte del Estado o por parte de las administraciones públicas, y eso ha significado luego una bajada digamos, de los servicios, y eso luego ha llevado a que la gente, claro, opte por seguros privados, que es mejor la medicina privada. Es decir, ahí hay todo un fenómeno, digamos, de una determinada intencionalidad política, que esto es muy importante, saber verlo y saber analizar las causas, los factores. Puede haber un deterioro, puede haber en algún momento, no estoy diciendo que no, una bajada de la calidad de la enseñanza, por motivos que sea, porque el sistema de contratación de los profesores no es bueno, o porque
no se están contratando a los mejores profesores que se deberían contratar, etcétera, y por tanto eso luego afecta a la calidad de la universidad, de la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero aquí, digamos, es importante mantener una mirada amplia, ¿no? Digamos, y saber siempre que en un determinado momento hay alguien que, como por ejemplo ahora en España, precisamente hace una semana salió, ¿no?, que dos autonomías de dos gobiernos, porque aquí las competencias universitarias están de alguna forma delegadas a las regiones, a las llamadas autonomías, ¿no? Por ejemplo, Andalucía, el gobierno andaluz, decidió reducir en un 10% el presupuesto para las universidades, que es una locura, un 10%. En vez de dar 1.000 millones, se van a dar 900 millones. Por tanto, hay 100 millones que se han quitado así de la noche al día, y eso va a suponer, pues, que tengan que tomar los responsables políticos una serie de medidas drásticas, se van a despedir profesores, se dejarán de contratar servicios, se dejarán de comprar menos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto luego repercute y claro, esto luego puede llevar a que de aquí a un tiempo ese sistema universitario andaluz se deteriore de tal manera que luego se acabe diciendo que es mejor ir a la privada y no ir a la pública. Y las cosas comienzan así. Luego es una especie digamos, de molino, ¿no?, que poco a poco se va haciendo más grande. Y la gran cuestión es, digamos, si nuestros gobernantes, las autoridades, quieren seguir apostando por un sistema universitario público potente, con recursos, de calidad, mantener una educación pública. Este es uno de los desafíos de América Latina, ¿no? Y este es uno de los grandes temas a estudiar, ¿no? ¿Por qué Brasil, por ejemplo? Algo que conozco más, porque tengo familiares, tengo muchos amigos también en Brasil, como también en Colombia, pero Brasil también, digamos, tengo un conocimiento más directo, porque lo vivo directamente con familiares, con primos, sobrinos, etcétera. ¿Por qué Brasil no tiene un buen sistema de educación pública, primaria, incluso secundaria y universitaria, no digamos ya universitaria? Realmente que no ha habido ningún gobierno, no sé, en su momento el PT, que es lo que habrá, si realmente, quiero pensar que sí, que alguna cosa hizo, pero que en su momento apostara fuertemente por una educación pública que sostenida con recursos públicos como algo fundamental para lo que sería la vida en la comunidad, porque como todos sabemos, con los niveles de pobreza que hay en muchos países, como también en España, hay miles de personas que no tienen acceso a la universidad. Sí, claro, y es un problema bueno, de administración pública, pero también es un problema social. Creo que pues hay que hacer más conciencia de los beneficios de las universidades públicas y el rol que juegan dentro de nuestra sociedad. Y en verdad es algo por lo que en lo personal creo que hay que preocuparse demasiado. No podemos dejar morir estas grandes instituciones y tampoco podemos antagonizarlas, porque siento que debido a tantas protestas y a tantos movimientos que salen, muchas personas simplemente las antagonizan y dicen que eso es simplemente una escuela para extrema izquierda que no le proporciona nada productivo a la sociedad, cual es todo lo contrario. O sea, es una cuna de conocimiento que debe ser, o sea, se debe intentar lograr más para poder ponerla en las condiciones más óptimas, creo, en lo personal. Pero volviendo a Y ese, diga, sí. diga, sí, sí, adelante, adelante. No, pero volviendo a eso, en el artículo habla sobre algunas tensiones políticas que se dan alrededor de las universidades y especialmente las universidades públicas, y hay cierto nivel
una guerra entre qué se debe hacer y qué no, y cómo se deben administrar esos fondos. Pero, con respecto a lo político, se parece que las universidades, no solo públicas, sino también privadas, parecen ser como la cuna de estos nuevos movimientos que son el neomarxismo, el neoconservadorismo, o sea, estas nociones de que parecen totales extremos de los vínculos políticos y que se han antagonizado en redes sociales y pues en los planos públicos durante protestas que han llevado hasta puntos violentos. Y es una de las grandes preocupaciones en lo personal, y creo que para muchas personas que hacen parte de la academia, de estos movimientos radicales y de esta falta de racionalidad completa sobre estas personas totalmente polarizadoras, como se encuentran. Y creo que la academia o pues estas universidades se ven como la cuna de estos diferentes polos opuestos radicales que han polarizado básicamente la política de hoy en día. Y entonces esto, o sea, incita a la violencia, incita a la rabia colectiva, y quisiera ver su perspectiva sobre esto y sobre las universidades y qué le parece. Sí, interesante esto. Esto me gustaría tener un mayor conocimiento, información de todo esto que tú me planteas. ¿Qué puedo decir? Puedo decir poca cosa, que yo no es que sea un gran especialista en estas cuestiones, que me estáis planteando, sino como, bueno, o sea, como profesor universitario es algo que me preocupa y es algo... Claramente, o sea, hay que tener presente, entiendo yo, la universidad también es un reflejo de la sociedad en la que está, ¿no? O sea, inevitablemente, y, y también nos pasa aquí, digamos, y uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy es que, digamos, nuestros sistemas políticos, que de alguna forma es una lucha constante, permanente, por ganar opinión pública, por ganar votos, ha caído o está cayendo ya desde hace un tiempo en un sistema perverso, ¿no? de destrucción constante del otro. O sea, tú para ganar votos mientes, para ganar votos dices barbaridades sobre el otro, intentas desprestigiarlo, y ahí se junta con todo el tema de las redes, con los nuevos instrumentos que hay, no digamos Twitter, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, un poco los que estamos, conocemos, nos encontramos 2 por 3 con verdaderas barbaridades que se dicen, y por tanto estamos cayendo en una dinámica constante de destrucción del otro, digamos, de descalificación del otro, que es extremadamente muy negativa, porque constantemente te impide, y ese es otro de los desafíos que tenemos como colectividad, te impide realizar una labor de construir algo, comenzar a construir algo en positivo entre todos, o al menos entre la mayoría. Por tanto, cuando todo este tipo de dinámicas, como está pasando, llegan también a la universidad y se ven implicados también, me imagino, profesores y luego son caracterizados de una determinada manera y enseguida se les pone un adjetivo y este es de ultraizquierda, este es de ultraderecha, este es xenófobo, este es no sé qué, bueno, se cae en la dinámica ya, digamos, como diría Smith, del amigo-enemigo, y cuando se cae en esa dinámica, lo que queda es la violencia, queda el enfrentamiento, o sea, ya no hay diálogo, ya no hay un espacio común de intercambio, ya no hay una preocupación por los asuntos comunes, sino que lo que hay es otra cosa. Por lo tanto, sí, eso significa ya el fin de todo, o sea, porque cuando se llega a esas situaciones de enfrentamiento, la cuestión es cómo evitar el enfrentamiento y cómo salir del enfrentamiento, ¿no? Y ahí está lo complicado, ahí está lo complicado. Y esto lo digo, esto tiene que ver con el sistema institucional político que hemos construido, y también tiene que ver con eso que 2 por 3 comento, ¿no? O intento transmitir en lo que escribo, de que necesitamos instituciones y de la comunidad más protectoras y más garantes de los intereses generales.
no podemos dejarlo todo en manos de los partidos. Este es el problema, porque los partidos están entrando ya desde hace mucho tiempo en un proceso de degradación y de destrucción mutua claro, tenemos que mantener, ese es el gran problema, tenemos que mantener el desafío, tenemos que mantener un sistema donde haya instituciones que nos representen, ¿no? Digamos, como son los partidos políticos. Hay que mantener la democracia representativa, la tenemos que mantener, necesitamos mantenerla, porque la democracia representativa es el sistema político, entiendo yo, más justo respecto al principio de la igualdad. O sea, la democracia representativa nos iguala a todos, en que todos en un determinado momento vamos a votar, vamos a ejercitar nuestro derecho al voto. No estoy diciendo que esto sea, digamos, que sea ya lo que nos conviene, sino que hay que ir mucho más allá. Pero hay que conservar esa idea, ¿no? Esa idea y esa institución, ¿no? Una persona, un voto, y si uno quiere, pues, vota y elige a partido, representante o digamos que considere que es más afín a sus ideales, a sus intereses, a su ideología, ¿no? Pero hay que ir más allá de esa democracia representativa, porque está alcanzando niveles digamos, de erosión y de debilitamiento del sistema político inmenso, inmenso. Entonces viene todo el rechazo, el abandono de los ciudadanos, la falta de interés, poco a poco esto va cayendo, digamos, a nivel de participación, desinterés, de que no sirve para nada los partidos, de que no sirve para nada, etcétera, etcétera. Y eso, claro, supone una degradación muy importante de lo que son las instituciones de gobierno de las que nos hemos dotado. Y por lo tanto, eso, digamos, nos tiene que llevar a repensar. Lo que pasa es que, claro, tenemos que convencer a los partidos políticos, tenemos que convencer a esas organizaciones sociales y políticas, como son los partidos políticos, de que hay que comenzar a hacer cambios en su funcionamiento. Los partidos deben ser mucho más democráticos, no pueden ser tan elitistas, tan populistas, como son en América Latina y como son y están siendo aquí también en los países de Europa, ¿no? Donde tenemos partidos ya de lo que sería conservadores, liberales, que se están convirtiendo de forma acelerada en partidos populistas. Partidos populistas que están de alguna forma, que rompen y quiebran principios básicos del pensamiento liberal. Claro, por supuesto. Y pues eso también trae la noción de que vivimos en una, pues, o sea, el sistema democrático se puede ridiculizar diciendo que es una competencia de popularidad. Vivimos en un mundo donde, un tiempo donde la popularidad se alcanza a través o sea, de pequeños tweets o de pequeñas cosas que no tienen sustancia, pero que pueden llegar muy lejos y pueden cambiar la perspectiva de una persona. Y entonces, o sea, ser populista es facilísimo gracias a Claro, poder. eso que tú planteas, o sea, tiene que ver con lo que hablábamos antes de la universidad, ¿no? Porque la universidad es uno de los espacios hasta ahora más importantes de formación de personas autónomas, de nuevos ciudadanos con capacidad crítica, con conocimiento, con información, y que son capaces de contrarrestar o son capaces digamos, de leer o de alguna forma afrontar ese tipo de discursos populistas llenos de falsedades, llenos de odio, llenos de, digamos, de una determinada pretensión de destrucción, etcétera, del otro y de una serie de, como lo público, por ejemplo, ¿no? La pretensión de que, digamos, se pongan en marcha procesos de privatización de la sanidad, de la escuela, de la propia universidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, es necesario mantener la universidad como una institución, digamos, donde deberían acceder el mayor número posible de personas
para que esas personas se empoderen desde el punto de vista, para usar una palabra de las feministas, ¿no? Digamos, del pensamiento femenino, es decir, para que esas personas adquieran, tengan, a través de su proceso de aprendizaje, pues toda esa conciencia crítica, ¿no? Individual, pero también colectiva, que por eso se elabora también colectivamente, para poder luego decir, el Trump es un imbécil, el Salvini es otro estúpido, etcétera, etcétera. Por tanto, no creerte ese tipo de cosas y ser capaz de tener tu propia opinión y tu propia posición. Esto es fundamental. Necesitamos ciudadanos, necesitamos de todas las edades, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, con esa conciencia crítica, con esa capacidad, la que sea. Lo importante es tener conciencia crítica y ser capaces de cuestionar, contrarrestar o afrontar un discurso con otro distinto y de esa manera no caer en manos de este tipo de personas que son malignas, ¿no? Desde mi punto de vista, son malignas para la convivencia. Sí, por supuesto. Y eso viene relacionado exactamente con la siguiente pregunta y creo que va a ser la última de mi parte, a seguir Carlos, pero es con respecto al periodismo. O sea, en el artículo hay una frase que a mí me gusta bastante del profesor de Humboldt que dice, el profesor ya no se debe al alumno, sino que ambos dos, con una redundancia, profesor y alumno se deben a la verdad. Y esto me parece súper claro, porque, o sea, está hablando específicamente de la transición de colegio a universidad, a estudios superiores, y que tanto el profesor como el alumno se den a la verdad, pero hay otra sección que también que se debe a la verdad y que parece que cada día es menos, es el del periodismo. El periodismo cada día parece alejarse más de la realidad y pasarse más a las preferencias políticas que tiene. Y hace poco estaba teniendo un debate con un tío mío y él mandó un video a un grupo de WhatsApp de la familia donde hablaba sobre unas teorías conspirativas en contra de Bill Gates. Y uno me enojó mucho porque Bill Gates es uno de mis ídolos, de las personas que más admiro. Y ¿Quién? dos, ¿Quién? Bill ¿No? Gates. Bill Gates. Y entonces yo le decía como que, o sea, ¿cuál es la necesidad de mandar esas cosas? Y él decía, eh, eh, pero o sea, yo sí le dije, eso no tiene ninguna fuente ni ninguna veracidad. Y él me dice, las noticias no tienen, tampoco, ¿acaso las noticias tienen alguna fuente? Y yo le dije, o sea, hay noticias que son pésimas y hay portales de noticias que lo único que intentan es destruir. Pero uno a través de, o sea, su educación y el tracto que uno tiene es para construir su pensamiento crítico. Y el pensamiento, y le decía, el pensamiento crítico es, la construcción del pensamiento crítico es la construcción de un lente que te deja ver a través de todas esas mentiras. Pues yo lo dije de una manera más coloquial, pero de todo ese BS. Y y te deja ver a través de lo que los medios de pronto te quieren hacer creer o de las cosas que tú sabes que están mal y que tus principios de pensamiento crítico identifican como cosas que simplemente no son ciertas, pero gracias a ese lente tú puedes ver a través de eso y encontrar la verdad por tus propias manos. Pero también creo que hay muchísimas personas, o sea, eso es como un ataque a los medios, pero también creo que hay muchísimos periodistas que están en busca de la verdad y, y que en verdad quieren revelar o descubrir qué es lo que en verdad es y qué es lo que no es y qué es lo que nos están mintiendo y por qué nos están mintiendo. Y también habla en el artículo de la academia sobre que no hay una necesidad de encontrar las cosas, uno las hace porque quiere y la verdad se encuentra no por, no por querer
encontrar un beneficio económico, como lo hacen muchos paneles de noticias o muchos paneles mediáticos, de que quieren ser un negocio y quieren dar muchas utilidades, sino que la verdad se encuentra cuando no hay necesidad de eso, cuando la verdad se encuentra cuando hay un desinterés por eso, por lograr algo, y hay un completo interés por encontrar la verdad. Y creo que tanto el periodismo como la academia tiene que hacer eso, o sea, tiene que haber un desinterés. Concuerdo totalmente con el autor y quiero escuchar un poco sobre qué tiene, o sea, cuál es su opinión sobre esto y sobre esta revolución mediática y este fake news, cuál es una palabra que odio decir porque suena tan, tan pobre, una descripción tan pobre de la realidad. Pero, o sea, esta construcción de este pensamiento crítico, ¿dónde se ve perjudicada? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Y qué propone usted para poder hacer una lucha contra esta crisis mediática y esta crisis ante la verdad? En este tema, digamos, no puedo aportar mucho porque es un tema mucho más específico, mucho más concreto que afecta al mundo del periodismo, de los creadores de opinión pública, y ahí posiblemente yo no lo conozco porque no lo he estudiado a fondo esto, digamos. Bueno, pero a través de la academia, ¿cómo podemos buscar, o sea, cómo podemos impulsar la búsqueda de la verdad? No, digamos, este es uno de los elementos centrales, ¿no?, de nuestro trabajo, pues intentar, pues de alguna forma, pues esto, construir y elaborar aquellos pensamientos y aquellas teorías y propuestas, y depende digamos, de cuál sea tu papel, ¿no? Si eres científico, si eres un filósofo, si eres un, digamos, eh, en el ámbito universitario, qué tipo de trabajo estás realizando, ¿no? Entonces siempre ahí, claro, desde el punto de vista científico hay una serie de métodos que todos conocemos, que es lo que de alguna forma rige, ¿no?, y hace funcionar ese proceso de construcción. Una cosa es verdad hasta que de alguna forma se demuestra lo contrario, ¿no? La verdad siempre es construida, ¿no? Y la ciencia funciona de esa manera, ¿no? Digamos, esto es verdad hasta que viene una nueva teoría y dice, no, mira, es falsa, y por tanto la nueva verdad es esta otra, hasta que luego viene otra teoría y dice, no, esto es falso porque mira, lo demuestro aquí, y por tanto la nueva verdad es esta otra. Siempre hay un tema, un proceso de construcción, lo que nosotros requerimos o tenemos una serie de instrumentos para ver cuáles son los mecanismos, realmente si los datos, los hechos que se están aportando, digamos, tienen una verificación, ¿no?, etcétera. Es decir, porque todos ya sabemos. Por tanto, en ese sentido, todo aquello que se pretende que es precisamente mentir, crear opinión pública confusa, ¿no? Y todos sabemos lo que ha pasado, o sea, y se ha utilizado esto para ganar elecciones en Estados Unidos, ganar el Brexit, ¿no? ¿Cómo triunfa el Brexit en Gran Bretaña? Pues, pues creando mentiras, ¿no?, y falsedades sobre la Unión Europea de una forma flagrante, de una forma totalmente indigna, ¿no? Es decir, al día siguiente de haber ganado el referéndum, salieron ellos mismos a decir que todo eso era mentira, que todo eso era falso, pero habían conseguido el objetivo, entre otras cosas, de ganar un referéndum. Por tanto, este es un tema central que tú planteas, que tiene que ver con todas las dificultades y, digamos, y problemas de mantener un periodismo autónomo. Nos pasa a todos, ¿no? Digamos, o sea, los que trabajamos en la universidad pública, pues esto, tenemos un cierto margen de autonomía, de independencia a la hora de trabajar, de realizar nuestras investigaciones, porque de alguna forma, pues esto, tenemos un salario, digamos, mínimamente o más o menos seguro, ¿no?, en ese sentido, pero cuando no es así y estás en una situación de precariedad laboral, depende de tu contrato de que un superior o otro superior decida si te va a renovar el contrato dentro de 2 meses o dentro de 15 días o al día siguiente, tu capacidad de autonomía y de independencia a la hora de realizar tu trabajo se reduce muchísimo. Por tanto,
todo esto tiene que ver, una cosa está relacionada con la otra. Y toda esta degradación que estamos viviendo en el ámbito político de nuestras democracias viene también con esta forma de crear opinión pública, con esta forma de intentar llegar y convencer y transmitir una determinada imagen a los ciudadanos. Y nuestro desafío como profesores y como personas que estamos vinculadas al mundo académico y a una institución como es la universidad, es precisamente aportar todo lo que nosotros podamos aportar de información, de aprendizaje, de, digamos, de conocimiento, de espíritu crítico a todas aquellas personas que están relacionándose con nosotros, para que el día de mañana ellos puedan, de una forma autónoma, decidir por sí mismos y tener esa capacidad de discernimiento, de tener claro cuándo realmente se le está pretendiendo engañar, cuándo se le está pretendiendo vender una noticia falsa, o intentar ver, eso es lo más difícil, qué es lo que hay detrás, o qué es lo que se pretende realmente cuando te intentan vender o dar esa imagen falsa. Creo que estamos teniendo problemas de comunicación. No, yo te oigo perfecto, se oye perfecto. Ah, ok, porque a mí la imagen se me fue, ok. No puedo aportar mucho más aquí porque seguro que me dejo, creo que estoy diciendo obviedades, me parece, pero seguro que tiene que haber estudios, protocolos, propuestas en el ámbito del periodismo que yo desconozco, donde se planteen estas cuestiones, el tipo de medidas que serían indispensables implementar para contrarrestar este proceso de destrucción de la verdad que estamos viviendo. Sí, es en verdad un tiempo crítico porque las verdades que antes como se verificaba la verdad, digamos, a través del estudio científico, se desprueba y se dice, por ejemplo, con el cambio climático que no existe y que simplemente son intereses económicos por parte de los científicos, aunque todos estén en concordancia con absolutamente todo. Y entonces esto, o sea, siento que el cambio climático ha sido una plataforma para aquellos que atentan contra la verdad encuentren mecanismos efectivos de hacerlo. Y ha sido un ejemplo y en verdad es un peligro para la sociedad y sé que apenas estoy en una joven edad no, y está así, no me imagino cuando esté mayor y las cosas sean peores y espero que no lo sean, pero parece ser que cada día la realidad se vuelve más efímera. Bueno, Carlos quería comentar ahora sobre sus preguntas y quería introducirlo. Entonces, Carlos. Sí, gracias Mauricio. Quizás sigamos con el profesor Héctor de la mano de lo que viene planteando, estos desafíos que nos viene presentando, que en su opinión, en el contexto actual, enmarcarían las condiciones materiales, políticas, institucionales para llevar a cabo, digamos, por lo menos un comienzo hacia una mejor preparación para el mundo en el que vivimos. Nosotros acá en la cuenta de Socioteca, en la clase de Sociología del Derecho en la Universidad del Norte y en los distintos espacios, siempre promovemos un conocimiento, por lo menos un ejercicio por parte de los estudiantes en relación al estudio del derecho, del sistema jurídico, de los distintos sistemas jurídicos, un poco entenderlos, conocerlos, criticarlos, conocer sus dinámicas, sus estructuras, sus procesos. Y una de las ideas en las que nos hemos apoyado, porque se trata siempre de conocer a los autores, conocer cuáles son sus herramientas para poder describir la realidad social, que no sea simplemente una opinión, sino sobre todo también una herramienta para comenzar a interpretar el mundo, transformarlo, y tener como un plan hacia futuro y no vernos como nos vemos en la actualidad, que nos vemos un poco improvisado todo, porque no tenemos, digamos, una preparación del sistema educativo, el sistema sanitario. Son sistemas que han mostrado la importancia que tienen y que se le ha dado
mayor importancia a otros ámbitos que hoy resultan bastante ineficaces. Es decir, por más armas de destrucción masiva que podamos tener, ninguna puede detener un microbio. Entonces, nos ha ganado la guerra un microbio porque a los microbios se combaten con conocimiento, entendiendo qué son los microbios, cómo funcionan y demás. Entonces, Héctor y Mauricio, en este contexto, nosotros siempre hemos recurrido a una expresión a la que advertía ya desde hace muchos años un sociólogo alemán que a nosotros particularmente nos gusta mucho, ¿no? Lo leemos, nos parece muy interesante. Recuerdo además haberlo leído mucho con el profesor Héctor en los seminarios doctorales de la Universidad de Barcelona. Y hago referencia a un texto que publica Luhmann, Niklas Luhmann, en el año 71. En un texto, además, que en esta época, Héctor, siento mucho que como si ciertos autores nos venían avisando esto. Entonces, uno de ellos es Luhmann, que nos dice que hay que tener mucho cuidado porque hemos llegado a una sociedad, esto lo decía en 1971, años después, el mismo Immanuel Wallerstein, que tú conoces, Héctor, con este tema del sistema mundial, el sistema mundo, el origen del capitalismo y demás, ya venía diciendo que existe un sistema mundial que es un sistema económico. Entonces, Luhmann hago relación a Luhmann porque tiene mucho que ver con lo que el profesor nos está señalando sobre la crisis de la política frente a la tecnología y la técnica, que es, por cierto, uno de los grandes temas que supo escribir, pensar el gran Pietro Barcelona, y del que muchos de los textos de Héctor, él realizó traducciones que ya están publicadas, ha realizado también escritos sobre estos temas de la política y su crisis frente a la técnica, sobre todo en este momento. Entonces, Luhmann en este artículo señalaba que hay algo bien importante que no podemos dejar que pase desapercibido. Es la primera advertencia que tenemos que hacer de qué es la sociedad mundial. Y él dice que la sociedad mundial, y esto es lo que nos tiene mal preparados para este tipo de sociedad, no se estabiliza a través del derecho y de la política. Es decir, la estabilización en la sociedad mundial es mucho más dinámica y compleja porque existe toda una serie de diferenciaciones funcionales policéntricas en la que uno no puede decir que hay un centro que domina todo, sino que encontramos también a la economía, la técnica, la ciencia, y por tanto él señala que la integración de la sociedad mundial no se lleva a cabo a través de normas y valores comunes, sino que pareciera más bien que recurriera a formas de integración funcionalmente equivalentes como el mercado, la simpatía, que es lo que están hablando ustedes de las redes sociales, la confianza, entre muchas otras. Entonces, Héctor, si uno analiza este contexto de la sociedad mundial y luego encuentra autores como, por ejemplo, y esto lo estoy haciendo ya para llevarte hacia donde quisiera que ahora habláramos, encuentra uno un autor que además has evocado antes cuando has mencionado la dinámica del amigo-enemigo, un autor que también, entre otras cosas, nos pusiste a leer en los seminarios doctorales y que en muchos espacios en los que compartimos aparecía como un autor que había que leer, porque había leído muy bien la época en la que se encontraba, además aislado, en ese momento final de su vida. Él escribe ya al final de su vida un texto, Carl Schmitt, que se llama La Revolución Legal Mundial. Un texto, además, repito, en el que pareciera que estuviera haciendo las veces de alguien haciendo un pronóstico sobre el futuro. Y en ese texto él habla, cuando se refiere a la Revolución Mundial Legal, él está haciendo relaciones a la revolución del derecho positivo y de los estados-nación que a través de este derecho positivo han adquirido algo así como un bonus, un beneficio. Él habla de un premio, Entonces, a partir de esa idea, él comienza a hablar de unas tomas de tierra, unas tomas de mar y unas tomas de industria. Y esta toma de industria llevaría, yo me imagino que aquí estamos hablando sobre todo de ya la industrialización del siglo XIX, siglo XX y todos esos fenómenos acompañados de la industrialización en materia jurídica, que nos lleva finalmente a la toma de un espacio mundial a través de una industria planetaria. Prácticamente nos hace un retrato de la actualidad. Entonces son, digamos, Héctor, para ir en esa dirección que sería esta del tema que tanto te apasiona, que es el del cuarto poder. Entonces, ya contextualizados
la pregunta sería, ¿cuál es la política de la sociedad mundial? Porque resulta que la política de la sociedad mundial es una política en la que los partidos políticos están en crisis, también haciéndole un juego a las dinámicas del hipercapitalismo del que nos habla Thomas Piketty en su último libro, Capital e Ideología, insiste en esa crisis que está provocando el hipercapitalismo y que de pronto es muy funcional para esa dinámica hipercapitalista, que los periodistas estén muy mal preparados y estén más preocupados en cuestiones de su salario, por ejemplo, o de estar vinculados y tener un empleo que estar pensando en tener una crítica o en poner en riesgo su futuro porque sencillamente quieren estar más acordes con la verdad, con la formación universitaria que tuvieron. Entonces, digamos, toda esta dinámica nos lleva a algo que es el cuarto poder. Más o menos Héctor nos está proponiendo que el que puede salvarnos somos nosotros mismos. No podemos ya recurrir a instituciones porque estas instituciones no están para salvarnos, están más bien para otras dinámicas o por lo menos no tienen las herramientas para hacer esto. Entonces, el profesor Héctor, que hemos olvidado decir que es también director de la revista Crítica Penal y Poder, ha venido publicando una serie de artículos en esta revista y en otros espacios, y en particular ha publicado uno que es Más allá de la gobernanza democrática, el cuarto poder y la protección de lo común, que es la segunda parte de esta serie de textos que viene escribiendo, y les pido que me permitan leer un pequeño pasaje que es del resumen para que ubicar a los que nos estén escuchando. El Estado constitucional necesita que en su estructura institucional se integre un nuevo poder, al que llamaré cuarto poder, con la finalidad de proteger lo común, aquello que los miembros de una comunidad deciden que es de interés para todos y que hoy los poderes públicos del Estado de Derecho no están en condiciones de garantizar. Me imagino, doy un ejemplo, algo así como, por ejemplo, el agua. El agua debe ser algo común, ¿no? El alimento. Debe haber una seguridad alimentaria, en el sentido de que debe estar asegurada por lo menos una alimentación mínima de toda la población. Y luego dice democratizar la democracia, superar los límites de la democracia representativa, creando nuevas instituciones de contrademocracia y de democracia participativa que articulen de forma más democrática las relaciones entre la sociedad civil, la esfera pública y las instituciones representativas. Yo recuerdo, y ya ahora sí para dar la palabra a Héctor, yo recuerdo cuando me apasionaba mucho leyendo a Habermas, sobre todo en su obra Facticidad y Validez, y él ponía más o menos las esperanzas, no solamente en el sistema de derechos, en la democracia participativa, sino también hablaba de la dinámica de la desobediencia civil, de la actuación de la sociedad civil, sobre todo porque viene de una tradición de pensamiento y por un trabajo que publicó en 1960 en el que apela mucho a lo que se dice en alemán el Öffentlichkeit, que sería algo así como la opinión pública política, y que Habermas asume que es más o menos un ciudadano formado de una universidad, como ustedes han hablado, más bien privada, con muchas oportunidades, con oportunidades que acá en Colombia son casi mínimas. Y por tanto, lo que quiero decir es que de pronto lo que hace el profesor Héctor, lo que nos está proponiendo es desplazar la responsabilidad en un grupo de personas que serán criminalizadas, porque ya hemos visto que las dinámicas de las protestas sociales tienden a la criminalización como estrategia, no solamente en el tercer mundo, sino sobre todo en el primer mundo. Hay que conocer lo que se ha hecho en Francia, lo que se ha hecho en Italia, en la muerte de personas de manera impune que todavía hoy condenan a ciertos estados por la falta de procesos legales que muestren la culpabilidad o la responsabilidad, o que den cuenta de quién le quitó la vida a esa persona en medio de una detención masiva por una protesta para luchar contra los derechos fundamentales, que no es otra cosa. Nadie está aquí luchando por una vida de vagos, sino por unos derechos que son conquistas sociales y que hoy vemos arrebatados. Entonces, Héctor, ¿será que la propuesta de un cuarto poder es evitar también esa criminalización de aquellos que han luchado y vienen luchando desde hace ya un siglo por los derechos laborales, sindicales y también educativos y de salud? Sí, sí, gracias Carlos por tu presentación y tu pregunta. Realmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, pensando también, ayer leía unas noticias sobre Colombia, ¿no? Y cómo realmente incluso en este tiempo de pandemia ha habido incluso un incremento, ¿no? de asesinatos, de representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, ¿no? Digamos, que es algo que ya constantemente, ¿no? Que realmente
provoca una gran tristeza, ¿no? Que en Colombia, como en otros países de América Latina también, pero especialmente en Colombia, siga existiendo ese tipo ¿no? de actos, de barbarie en el fondo, porque esto es más, es un síntoma más de barbarie, ¿no? De eliminar a todas esas personas, de matar a esas personas de una forma totalmente, digamos, inadmisible, ¿no? Sí, o sea, la idea del cuarto poder, o sea, nace de dos, Carlos, dos preocupaciones fundamentalmente. Una es, necesitamos más democracia. Nuestra salvación está en más democracia, en el sentido de que no podemos permitirnos o entender que la salvación está en los expertos, sino que nuestra salvación tiene que estar en nuestras manos, tiene que ser decisiones nuestras, tenemos que implicarnos, tenemos que responsabilizarnos, tenemos que intervenir en esos procesos. El desafío está en cómo hacerlo. Y la otra preocupación importante es, digamos, tiene que ver con lo que hablamos en los últimos minutos o que ha ido saliendo a lo largo de estas conversaciones, ¿no? De cómo proteger mejor y garantizar mejor lo que se llama el bien común, o lo que sería, lo que yo le llamaría, ¿no? Él intenta ahí introducir una nueva categoría que son los bienes fundamentales, entre los que están los que tú has comentado, ¿no? Digamos, el agua, la naturaleza, o sea, nuestras costas, nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros mares, el aire, ¿no? Y él dice, estos son los bienes comunes. Luego estaría una tercera categoría, una segunda categoría, perdón, de bienes fundamentales, que son los derechos sociales, y entonces que también estaría los alimentos, estaría todo el tema del derecho a la asistencia sanitaria, a la salud, etcétera. Otro punto muy importante, central, y que lo vamos a vivir con las vacunas, porque van a ser varias, no va a ser solo una, que nos permitan superar este virus, hasta qué punto esos fármacos, como dice él, fármacos salvavidas, ¿no? Como los llama él, Ferraioli, tienen que ser también considerados bienes fundamentales y por tanto tienen que estar protegidos, garantizados por los poderes públicos. Y luego está lo que llaman los bienes personalísimos, ¿no? Que son aquellos como es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros órganos, es decir, todo aquello que tampoco puede ser susceptible, ¿no? De tráfico, de venta, que hay que proteger porque es algo indispensable para llevar una vida digna, etc. Entonces, la otra preocupación es esta, ¿no? Es decir, o para plantearlo de otra manera, ¿tenemos las instituciones adecuadas para proteger el bien común? Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros tenemos, como decía antes, una democracia representativa que por lo menos nos permite participar cada X tiempo en un proceso de elecciones que, como comentábamos antes también, están presentando muchos problemas, pero hasta ahora los partidos políticos como instituciones es el instrumento del que nos hemos dotado, ¿no? en el siglo XX y parte del siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, de mediación, ¿no? Entre nosotros y nuestras instituciones políticas. Y bueno, y por ahora tienen que estar ahí. O sea, lo que hay que afrontar es un proceso de democratización, de transparencia, de transformación de los partidos políticos, aunque cada vez uno es más pesimista por lo que uno está viendo, ¿no? En esos procesos. Pero, digamos, esa democracia representativa es fundamental, es importante, hay que mantenerla, hay que conservarla,
pero necesitamos más democracia participativa, más democracia deliberativa, y por lo tanto tenemos que pensar cómo podemos ir más allá de esa democracia representativa. Y sobre todo teniendo en cuenta el otro flanco, es decir, la protección de estos bienes fundamentales, exigir que se respeten, ¿no? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos es que en nuestras constituciones ya, digamos, que, bueno, ¿y qué es eso del bien común? ¿Qué es eso del interés general? O, digamos, ¿qué es eso? Porque, claro, una de las respuestas que se suele dar, etcétera, es decir, que cada uno puede tener una idea del bien común, cada uno puede defender una posición según su perspectiva política, ideológica, de lo que es el bien común. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Yo entiendo que nosotros, como consecuencia de esos procesos de democratización, hemos avanzado ya en caracterizar unos bienes comunes, como podrían ser, por ejemplo, los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están ahí en nuestras constituciones, son en cada país esos derechos fundamentales. Hay algunos que son comunes, los podemos encontrar en todos los estados, como por ejemplo puede ser el derecho a la vida, pero en otros estados podemos tener el derecho a la educación, en otros no, en otros estados podemos tener el derecho a la salud, y en otros no, es decir, ahí nos vamos encontrando diferentes respuestas desde el punto de vista colectivo. Pero, bueno, pero tenemos ya un catálogo en esos países, y no digamos ya en el ámbito internacional o en organizaciones internacionales, que también ahí se recogen una serie de derechos, ¿no? Y una serie de principios que podríamos decir, eso ya es un punto de partida muy importante para dotar de contenido eso que llamamos el bien común, ¿no? Que Ferrajoli prefiere llamar bienes fundamentales por una serie de motivos, etc. Por tanto, la propuesta o la idea que está en la elaboración, o sea, esos dos textos tienen que seguir desarrollándose, tienen que seguir de alguna forma profundizando en el tema. Estoy en ello, estoy trabajando en ello, pero voy muy lento por una serie de motivos personales y de trabajo académico, pero voy a intentar avanzar más en esta cuestión. Estoy en ello intentando mejorar esa propuesta que hay ahí en esos textos, ¿no? Y una de las dudas fue cómo llamarlo, porque normalmente cuarto poder, que ahora explicaré un poco más en qué consistiría, cuarto poder está asociado con el periodismo, está asociado con los medios de comunicación, digamos, ¿no? Que es verdad, que juegan un papel de cuarto poder en nuestras sociedades. En un primer momento yo los había llamado el quinto poder, para que no se confundieran con el cuarto poder, pero yo preferí, y ahí me sentí también de alguna forma apoyado por Sambalón, por Piero Sambalón, que él habla de un cuarto poder. Sambalón en sus obras habla de un cuarto poder no en el mismo sentido que yo, pero más o menos estamos en la misma onda, digamos, en las mismas reflexiones, y en lo que sería el buen gobierno, por ejemplo, Sambalón habla de un cuarto poder. Entonces eso me llevó, y pensando sobre todo en que tenemos tres poderes, ¿no? A nivel público, porque luego están los poderes privados. No me olvido de los poderes privados, pero a nivel público hablamos de un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Entonces la idea sería que necesitamos un nuevo poder, que sería un poder cuarto, que habría que darle un nombre también, ¿no? Podría ser el poder de lo común, podría ser. Ya hay que pensarlo bien esto, ¿no? Es decir, que lo que pretende sobre todo es crear un espacio de participación de la ciudadanía, que ahí hay que respetar el derecho a participar de todos. O sea, hay dos cosas fundamentales que tenemos que entender, y que eso es digamos, es una de las grandes aportaciones del pensamiento liberal. Digamos, el principio de igualdad entre todos,
todos somos iguales, todos tenemos derecho a participar en nuestro sistema político, nadie tiene que ser excluido, y por lo tanto todos tenemos derecho a participar, y sobre todo derecho a participar de personas autónomas, es decir, personas con capacidad de recibir información, de evaluarla, de analizarla y de tomar una posición respecto a esos problemas, a esas cuestiones que se le están planteando. Bueno, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, las universidades son un espacio fundamental para lograr tener ciudadanos autónomos, con una capacidad crítica, con una capacidad de reflexión, con una capacidad de saber en algún momento distanciarse y decir esto sí, esto no, esto mejor, esto no aquí. Esto es un poco la idea del cuarto poder. O sea, el cuarto poder lo que pretende es avanzar en el proceso de democratización, es decir, ¿por qué tenemos que quedarnos con un sistema de democracia representativa con todos los problemas que tiene? ¿Por qué tenemos que quedarnos solamente con un sistema de representación a través de los partidos políticos? Porque, por ejemplo, nosotros podemos crear un sistema de representación que sea una asamblea de ciudadanos, por ejemplo. Y esto hay muchas propuestas. Ciudadanos que pueden ser incluso elegidos por sorteo, ¿por qué no? Y por lo tanto, esos ciudadanos que van a ser elegidos de los que quieran, claro, no hay que obligar a nadie, no se trata de obligar, pero todos aquellos que estén interesados o que quieran participar y de alguna forma entiendan que es un deber cívico de ellos, etcétera, pues lo puedan hacer. Y a lo mejor pueden ser seleccionados por sorteo, pero se puede buscar sistemas mixtos también, es decir, y ahí puede formarse un conjunto, una asamblea parlamentaria que sería de alguna forma otra asamblea, digamos, que junto con con los parlamentos que ya donde estarían nuestros representantes políticos y donde son los que últimamente tienen que tomar la decisión, ¿no? La elaboración de las leyes sí tiene que seguir estando en el Poder Legislativo. Pero esta asamblea de ciudadanos elegidos por sorteo, por ejemplo, podría realizar una labor de supervisión del trabajo que hace ese Parlamento, podría realizar un trabajo de propuesta de nuevas leyes, podría realizar un trabajo de valoración de las leyes que se quieren elaborar, podría ser un trabajo de realizar informes vinculantes o no, depende. Para los otros poderes, porque estoy pensando en todo el ámbito del Poder Judicial, y los jueces a la hora de razonar, a la hora de elaborar sus sentencias, bueno, pues los jueces, como todos sabemos, ¿no? Pues revisan las actas parlamentarias, revisan lo que son todos esos informes, tienen en cuenta la opinión de los expertos, etcétera. Bueno, podrían también tener en cuenta la opinión y, no sé, la propuesta o las distintas propuestas, esto no tiene por qué solo haber una, que se elaboren en esa asamblea de ciudadanos y tener en cuenta eso como un informe vinculante al que hay que prestar atención y hay que dar una respuesta. Es decir, eso también de alguna forma se inserta, ¿no? Por eso yo hablo de insertar en el ámbito institucional un cuarto poder que aporte más opinión, que tenga en cuenta, digamos, que abra una mayor participación de los ciudadanos, y sobre todo ese cuarto poder tiene que tener como objetivo fundamental, ¿no? como un elemento que tiene que guiar, ¿no? Y que tiene que recorrer todas sus actuaciones, que es la defensa del bien común. Entonces, hay que terminar, ¿no? Volvemos al punto de antes, ¿no? ¿Cuál es el bien común? Bueno, pues nos están diciendo los expertos que el agua es un bien común, nos están diciendo los expertos y todos hemos visto, ¿no? La importancia de tener un aire no contaminado porque viviremos más, menos personas fallecerán, viviremos de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues podríamos decir también que el aire forma parte del bien común. Entonces podríamos comenzar a hacer aportaciones, podríamos comenzar de alguna forma también valorar cómo el Poder Ejecutivo tiene en cuenta ese bien común, ¿no? Si las decisiones que adopta, no sé, el alcalde de Bogotá
permitiendo que los coches circulen sin ningún tipo de restricción, es algo que conviene al bien común de las personas que viven en Bogotá y que van a ser contaminadas por esa decisión del alcalde de permitir que circulen coches sin ningún tipo de restricciones, o digamos si lo que se hace es una política adecuada de limitar, de facilitar el uso de la bicicleta, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y todo es una cuestión de voluntad política, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las grandes reivindicaciones de las últimas décadas por parte de asociaciones como de ciclistas es que las ciudades se prepararan y las ciudades de alguna forma cambiaran, ¿no? Todo su sistema de circulación y de permitiendo y favoreciendo la bicicleta, ¿no? Bueno, precisamente ahora, como consecuencia de esta pandemia y como consecuencia de que se quiere evitar, ¿no?, que las personas en los transportes públicos, pero también privados, se puedan contaminar, pues se considera que una muy buena solución y muy buena, digamos, propuesta es facilitar el uso de la bicicleta. Por ejemplo, Barcelona se está llenando de una forma impresionante de carriles bicicleta, donde menos uno podía llegar a pensar que habría un carril bicicleta, hoy lo tenemos. De aquí a unos días, muchos de nosotros circularemos por esas nuevas calles, donde va a haber menos coches, porque tienen menos espacio para circular, y lo que hay es más peatones, más espacios para los peatones, y es una cuestión de voluntad política. Si no se hace es porque no se quiere, ¿no? Y ahora, ante una situación de extrema necesidad, los alcaldes, las instituciones locales están poniendo en marcha ese proceso de transformación, y están los medios de comunicación, no es algo que vosotros también lo conocéis, que se está abriendo las ciudades a una mayor circulación mediante bicicletas. Quiero decir, el cuarto poder vendría a ser, en grande síntesis, esto, digamos, por una parte, conseguir una mayor democratización en cuanto a la participación de los ciudadanos en el gobierno de su comunidad. Eso, hoy tenemos los instrumentos, digamos, técnicos, por tanto, que se podría conseguir. Tenemos muchísimas, miles y miles, centenares de miles de personas muy capacitadas, o sea, pero cualquier persona hoy en día tiene la información fundamental, básica, para afrontar un proceso de este tipo. Decimos. O sea, no estoy de acuerdo yo de que solamente hay que abrir la puerta a los expertos que son capaces de distanciarse de sus problemas y asumir el punto de vista de los demás. Es decir, yo creo que los ciudadanos también, claro, no se iría a esa asamblea de ciudadanos a defender intereses propios, ¿no? Eso sería una quiebra básica del principio de funcionamiento, ¿no? Que eso es un poco lo que nos estamos encontrando hoy con los partidos políticos en nuestros parlamentos, ¿no? Digamos, para ganar votos, para conseguir ganar unas elecciones de aquí a 2 años, a 3 años, somos capaces de cuestionar cualquier cosa que pueda afectar al interés general con tal de, bueno, eso es lo que está hoy pervirtiendo y está vaciando de legitimidad. O sea, el gran problema es cómo nuestras instituciones políticas están perdiendo legitimidad. Y lo que tenemos que conseguir es precisamente ganar más legitimidad, ¿no? Y yo entiendo que una sociedad, digamos, es más, cuanto más democrática es, más legítimas son sus instituciones. Y por lo tanto, en ese sentido, cuanto más democracia consigamos, cuanto mejor consigamos crear las instituciones para garantizar los bienes comunes, el interés general, más legitimidad van a tener nuestras instituciones políticas. Héctor, bastante interesante y bastante clara la explicación de esta propuesta del nuevo poder, del cuarto poder, que como has mencionado, tiene, digamos, ya un tiempo que se viene trabajando. Has nombrado al profesor Ferrajoli, que por cierto me viene a la cabeza la idea que de pronto su rechazo por la idea de bienes comunes es para evitar cualquier relación con la palabra común, comunismo y demás. Podría ser, no sé, si me ocurre eso, que por cierto también me viene a la cabeza la idea de que al escuchar esta explicación que das,
de lo que entiendes cuando dices que el bien común ya tiene una objetivación en la realidad con los derechos fundamentales. Me acuerdo un poco de lo que llamaba Alessandro Barata el referente material, podría ser algo así como lo que él llamaba el referente material. Sí, sí, sí. Y otra cosa también que quería comentar a lo que nos has explicado sobre el cuarto poder, que me parece realmente interesante, es, mientras te escuchaba sobre la relación entre el poder legislativo y, y este cuarto poder, que tendría unas funciones de fiscalización y de supervisación, y cuando te escucho hablar que podría ser entendida como una asamblea de ciudadanos elegidos por sorteo, me vino inmediatamente a la cabeza el siglo V antes de Cristo, Atenas y lo que era la Bulé en aquel entonces, y la eclesía. La eclesía sería más o menos como lo que hoy día es el poder legislativo, y la Bulé sería más o menos esa asamblea de ciudadanos que primero eran 400 y con la reforma de Clístenes pasa a ser 500, y que tiene como funciones revisar la legalidad de los actos de la eclesía en el sentido, entendiendo legalidad, que no fuera contraria a las leyes fundamentales expedidas, digamos, en la ciudad. Y aparecían una serie de figuras, incluso como el grafé paranomón, que eran como instrumentos legales incorporados, entre otras cosas, por Clístenes, para evitar que un cierto tirano, en esa época más que tirano se hablaba, era como de un orador que tuviera especiales capacidades retóricas, que incluso algún estratega, que pudiera llevar a la ciudad a una guerra o a una desgracia inminente por malas decisiones para proteger derechos, digamos, allí que existían. Héctor, yo quisiera que fuéramos ya cerrando con un último tema. Realmente estamos muy contentos de poder escucharte. Yo he tomado muchas notas acá, ahora volveré a leer tus textos y podré tener mayor, digamos, instrumentos analíticos para entender bien este planteamiento, porque ya esto no es una opción, ya nosotros no podemos decidir si queremos o no tocar estos temas, esto es una imposición de la actualidad, estos son los temas de la actualidad, y digamos, estos temas se prestan para mucho. A mí me gustaría, dentro de los deseos que tiene una persona que sueña y que espera que se cumplan, es que poder tenerte para hablar de muchos otros temas, en particular un tema del que no hemos hablado hoy, pero del que Héctor es realmente un especialista, un conocedor, y es todo el tema de la represión penal y sobre todo de esos contornos bélicos seguritarios en los que la Europa fortaleza, que es la forma como Héctor le viene llamando, ha creado, digamos, unas dinámicas de desigualdad, de exclusión social. Entonces, ya para cerrar, además porque debemos ir cerrando en 5 minutos, ya debemos cerrar este encuentro con Héctor, que nuevamente, repito, nos gustaría tenerlo de nuevo con nosotros para hablar de ese tema como la cárcel, las migraciones y demás. Era cerrar más o menos con una idea que te quiero como plantear, se me ha ocurrido en medio de todo lo que hemos hablado. Y digamos más o menos la sensación que me queda después de leer Común, una obra que me recomendó Héctor, y bueno, otras obras en las que se viene planteando esto. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Existe una contradicción cuando encontramos una reducción en su mínima expresión del Estado de Derecho, del Estado democrático y social de derecho, con este hipercapitalismo que busca busca no solamente expandirse, sino mantenerse cada vez vivo? Porque sabemos que no hay capitalismo sin estos derechos. O sea, es decir, la estructura jurídica el capitalismo necesita de estas libertades individuales y de estas protecciones. Quizá no necesita de derechos sociales y demás, pero la constitución de la organización social que hoy tenemos necesita de esos elementos. Entonces, para concluir, además porque tenemos un par de minutos, se va a acabar la transmisión, entonces quería que Héctor de pronto nos concluyera un poco observando esa relación entre hipercapitalismo y estructuras sociales, sobre todo jurídicas, que necesita el capitalismo para existir. El capitalismo no puede existir con otras estructuras, no puede existir con una dictadura. Entonces,
esa relación allí. Y nuevamente, Héctor, Sí. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, vosotros por la invitación y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Volvemos a encontrarnos cuando queráis. Yo, digamos, me encanta esto y estar con vosotros, Carlos, y con tu compañero también, digamos, con Silvia. Rápidamente, por tanto ya marcaremos otro día un encuentro. Sí, digamos, claro, decir, ¿qué es lo que nos encontramos, no? Y que aquí grandes autores, autoras como Hannah Arendt, por ejemplo, nos han puesto sobre la mesa, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hemos perdido, ¿no? En este proceso de democratización? Porque hemos vivido un proceso de democratización importante y hemos ganado en cuanto a derechos individuales, ¿no? En el Estado de Derecho a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, y eso es algo positivo para nosotros, ¿no? Que de alguna forma encontrar elementos de protección de esos derechos individuales que tenemos que mantener, que tenemos que conservar, que son fundamentales para nuestra vida, ¿no? Y tenemos que conseguir extenderlos, incluso que se garanticen a todas las personas, ¿no? Y ahí está el problema de los migrantes, que los estados no quieren hacer esto, ¿no? Entonces, pero claro, pero ¿qué es lo que se ha perdido, ¿no? Y qué es lo que no le interesa al sistema, entre ellos a este sistema político que nosotros tenemos, ¿no? Es precisamente la participación de los ciudadanos, de aquellos que son miembros de la comunidad, en la esfera pública, en la esfera pública. Y por tanto nosotros nos hemos dotado de instrumentos como consecuencia de este proceso impulsado por la burguesía en su momento, a partir de la Revolución Francesa y de otras revoluciones a lo largo del mundo. Nos hemos dotado de instrumentos para proteger y garantizar derechos individuales, fundamentalmente está el de la propiedad, ¿no? Y como todos sabemos que es una base, uno de los elementos presupuestos que es el fundamento de los otros, ¿no? Que se pretende o que la burguesía pretendía proteger y garantizar y que dio pie luego a una serie de garantías en relación con otros derechos comunitarios. Pero eso es insuficiente porque el capitalismo, como sabemos, desde mi punto de vista, y creo que muchas personas lo comparten, nos está llevando a la destrucción. Necesitamos de alguna forma poner freno a ese proceso de destrucción de lo que todos ya conocemos y necesitamos, por lo tanto, introducir elementos de protección de lo común. Pues, por ejemplo, volviendo a lo de antes, ¿no? El medio ambiente, y por lo tanto tenemos que dotarnos, o sea, de una de las cosas, ¿no? Y eso es un tema también que plantea Fraioli, que necesitamos más instrumentos de garantía. Yo creo que la propuesta de Fraioli, aunque ya todos la conocemos, etcétera, pero es muy fundamental seguir insistiendo en ello. Es decir, necesitamos más instituciones de garantía. Incluso Fraioli, en uno de sus textos, habla de una cuarta dimensión, ¿no? De esa división de poderes de Montesquieu. Él también habla de crear, ¿no? Unas nuevas instituciones que serían una especie de un nuevo marco de protección que en el seno de la propia administración, y algo de esto en su momento hablamos con Silvia cuando estuvo aquí con nosotros unos días en Barcelona. Por tanto, ahí hay una propuesta también importante que realiza Luigi, de avanzar en ese proceso de mayor garantía, sobre todo de los derechos sociales, en el sentido de que no todo puede caer en manos de los jueces, es decir, los jueces tienen que seguir cumpliendo su función, tienen que seguir de alguna forma, pero la defensa de este tipo de bienes fundamentales no puede estar solo en manos de los jueces, porque todos sabemos que la respuesta de los jueces siempre es individual, excepto aquellas sentencias, ¿no? de los tribunales superiores que crean doctrina y del Tribunal Constitucional, que puede tener efecto de la omnes, como todos sabemos, pero necesitamos también que estas instituciones, como puede ser un Tribunal Constitucional, que está decidiendo cosas fundamentales para la vida, para la vida en democracia, para la vida en un Estado de derecho democrático, no podemos dejarlo porque su legitimidad, como tantos otros autores dicen, es una legitimidad, digamos, menor, es una
legitimidad menor, porque es una legitimidad de expertos que están expuestos a errores y están expuestos a prejuicios políticos morales muy importantes, y como todos sabemos son instituciones que se están politizando de forma muy rápida, y por lo tanto también ahí de alguna forma hay una pérdida de legitimidad en su pronunciamiento, que muchas veces responden no a intereses generales, sino a intereses espurios. Por tanto, eso vuelve al punto de antes, es decir, entiendo yo que esto hace aún más necesario un cuarto poder, en el sentido de que necesitamos dotarnos de un espacio institucional donde lo común, aquello que nos une a todos y que es indispensable para la vida en comunidad y que necesitamos defender y garantizar, como puede ser los fármacos salvavidas, como puede ser una asistencia sanitaria, como puede ser un acceso al agua y a un saneamiento. Cuando hablamos de agua también hablamos de la necesidad de tener sistemas de saneamiento, ¿no?, que son fundamentales para una vida mínimamente digna. No sé si me he extendido mucho, Carlos, pero son muchas cuestiones, van saliendo cada vez más cuestiones con tus preguntas, con vuestras preguntas, pero continuamos cuando queráis, desde luego. ¿Sí? ¿No se me oye? Mauricio, no te oigo. Ah, Ya, tenía el micrófono apagado. Doctor Silveira, en verdad ha sido un gusto tenerlo aquí. En verdad me ha gustado demasiado cómo ha razonado y ha encontrado el balance perfecto como entre qué es lo que está pasando hoy en día. Creo que en eso eso es un adjetivo muy preciso para describir su posición, muy balanceada. También me gusta la idea del cuarto poder y siento que o sea, siento que ahí se impulsa el empoderamiento del pueblo y pues, o sea, poder reclamar lo que es nuestro y poder tener la capacidad de dirigir la dirección en la que vemos el futuro, cual creo que es muy importante, no darnos por vencidos. Y también con lo que hablábamos antes sobre no solo ese poder del pueblo, sino poder tener un poder capacitado, o sea, un poder con una estructura crítica que sepa qué hacer y sepa cuáles son las verdaderas direcciones y dónde se encuentra la verdad y qué es lo mejor para nosotros. Y aprecio mucho tenerlo aquí, el doctor Silveira, me ha encantado. Gracias a ti, Carlos, gracias a la decana por propiciarnos este espacio. Y pues mi nombre es Mauricio Ropaín y esto es Socioteca. muchas gracias.